Muy bien, pues ya estamos aquí en nuestra lección. Nos quedamos en el estudio del contexto. Si ustedes se acuerdan, en el estudio del contexto vimos estas dos ideas, la fe de la mujer extranjera, en el capítulo 15 del versículo 21 al 28, como aunque ella siendo gentil, Jesús actuó en base a la fe de ella. ¿Se acuerdan que pusimos especial atención a que el Señor Jesucristo mira el corazón de las personas? Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿Sí? Ya leímos los pasajes bíblicos. Recordamos entonces también que obviamente los israelitas fueron los privilegiados porque ellos recibieron primero la oportunidad de la salvación. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y después esa oportunidad se abrió a los demás gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Vimos también el otro punto del contexto donde Jesús sana y alimenta a las multitudes, otra vez con la misma idea de que el Señor está interesado, ¿verdad?, en el bienestar, en sanar a las personas, en alimentar a las personas, en el cuidado de la gente, que va por encima de toda la cuestión religiosa que existía en la época. Acuérdense que la clase se llama El Reino y la religión tradicional. ¿Sí? Estamos hablando del reino que el Señor ya estaba instituyendo, ya estamos en los años florecientes del ministerio del Señor Jesús sobre la tierra, vemos a grandes multitudes siguiéndolo, vemos a todas estas personas que alimentó, sin contar hombres y mujeres, ahí nos habla de 4,000, pero en realidad eran más, ¿sí? Pero otra vez el corazón apasionado, vamos a decirlo así, del Señor Jesús en servir a las demás personas. ¿Eh? Ahora vamos a ver el punto de lo que dice la Biblia acerca de lo que contamina al hombre. Ahí hay un dibujo, pues muy interesante, ¿verdad? Ustedes lo pueden notar ahí. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Bueno, aquí tenemos algunas acciones, vamos a llamarlas así. El que escribió esta clase lo sacó de un folletito que yo tengo también ahí de un escritor que se llama Schick. Y vean, ahí hay un dibujo es una misma persona, aunque aparece en diferentes facetas de su vida, donde dice que en algún momento fue ladrón, en algún momento dijo mentiras, en algún momento desobedeció a sus padres, en algún momento fue orgulloso, fue calumniador, en algún momento también de su vida esta persona mostró crueldad, es aborrecedor de Dios, murmurador, ¿verdad? Maldiciento, aquí habla de que era maldiciento, fornicario, adúltero, envidioso, hipócrita, y bueno, ahí tenemos una gran lista y aparecen fechas, dice, en noviembre 2 fuiste maldiciente, en julio 11 fuiste fornicario, en enero 6 y febrero 2 fuiste hipócrita y así, o sea, con todo y fecha, con todo y fecha. Ahora, la idea de este punto, porque vamos a salir del contexto ya para entrar en el contexto de la cuestión de la tradición religiosa de la época de Jesús, ¿qué es entonces lo que verdaderamente contamina al hombre? ¿Por qué el ser humano tiene esta naturaleza de pecado? Y entonces viene un versículo bíblico allá abajo del dibujo que dice Mateo 10:26, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni hay nada oculto que no haya de saberse, ¿verdad? Esta es una máxima de Dios que está ahí establecida para todo ser humano. Y por eso, con más razón, cada uno de nosotros en nuestra vida como creyentes, habremos de ser guiados o de guiarnos a nosotros mismos en obediencia al Señor, ¿sí? De hecho, el hombre está diciendo, ¿por qué nadie me advirtió de esto? Pero no es que tuviéramos que advertirle al ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene pleno conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Esto lo heredó también de su naturaleza pecaminosa cuando desobedeció en el Edén, juntamente con su mujer Eva. Entonces el ser humano viene heredando todo esto. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Vamos a discutir un poquito, a que ustedes participen y que quede también ahí grabado la participación de ustedes. Tengo unas preguntas, pero primero vamos a leer el pasaje. Mayra, ¿quieres leer Mateo 15, el 10 y el 11 nada más primero? Mateo 15, versículos 10
y 11. A ver. Dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran. Escuchen, les dijo, traten de entender. Lo que entra en la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Muy bien. El 11 también, ¿verdad? Sí. Bueno, de una vez léenos del 15 al 20 también. Del 15 al 20. Dice, entonces Pedro les dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmundicia sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Muy bien. Ahora, eso no significa que verdaderamente si comemos con las manos sucias no habremos de contaminarnos, ¿verdad? Lo que pasa es que el Señor Jesús está usando este ejemplo claramente para hacer una distinción de lo que entra en la boca y lo que sale de la boca, ¿sí? De hecho, los discípulos le están diciendo, explícanos bien para poderlo entender. Entonces, de acuerdo a lo que leyó Mayra, ¿qué podemos decir? ¿Qué quiere decir lo que entra a la boca? ¿Qué es lo que entra a la boca del ser humano? Pues lo que comemos. Lo que comemos, ¿sí? Así de sencillo, ¿verdad? Lo que comemos. Muy bien. O sea, lo que nos mantiene vivos, lo que nos alimenta, lo que nos llena. Bien. Entonces, ¿qué es entonces lo que sale de la boca? Porque cuando el Señor Jesús explica, fíjense bien, cuando el Señor Jesús explica, y Mayra por eso tiene la razón en lo que contestó ahorita, está diciendo que entra todo ese alimento y Jesús dice, todo eso se va al estómago y después del estómago se va a los intestinos y después todo eso se sale por la letrina, no por la boca, por la letrina, o sea, está hablando del baño, ¿verdad? ¿Ya? Todo lo que entró, salió. Entonces, la pregunta siguiente, ¿qué es lo que sale de la boca? Dice lo que cuando leyó dice que sale lo del corazón. Sí, exactamente. Lo ¿Sí? que tiene el corazón. Lo que hay en el corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Si nosotros somos de naturaleza humana. Por eso Todo dice lo malo. Jesús, todo lo malo, exactamente, Cheito, ¿verdad? Que pudiéramos ejemplificar cada cosa que dijo Jesús, la maldad, ¿verdad? Los homicidios, los adulterios, todo. Todo lo malo proviene de nuestro corazón, pero el punto es este. Eso sale de nuestra boca y contamina. Ese es el punto importante, ¿verdad? No es lo que contamina lo que entra, más bien lo que contamina es lo que sale de nuestra boca, ¿no? Y viene la pregunta, ¿por qué era tan relevante para los judíos lo que entraba a la boca? Los judíos ponían mucha atención en la tradición de los ancianos. ¿Qué decía la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos decía, lávate las manos no solamente una vez, dos veces, sino más, de tal manera que tú estés completamente limpio, porque debes de comer de esa misma manera. Lo que va a entrar en tu boca tiene que ser algo limpio, ¿verdad? Entonces ellos ponían más énfasis, más atención en cuanto a los mandamientos, en las cosas que traían la tradición de los ancianos. Ahora, no es lo que estaba escrito en la Torá, que nosotros conocemos como la ley, que nosotros conocemos como los primeros 5 libros de Moisés, que ya los leímos, ya los estudiamos. Bueno, no se refiere a eso Jesús, sino se refiere a la tradición o a las tradiciones de los ancianos.
ancianos, o sea, esas cosas que estaban por encima de la ley. Ahora, para nosotros poderlo entender ahorita, primero, no somos judíos. Pues como no somos judíos, no sabemos a qué estaban acostumbrados ellos en cuanto a lo que significa las tradiciones de los ancianos. Entonces, fíjate lo que yo tengo aquí. Les tengo aquí lo que sacamos del diccionario, ¿sí? Que son los libros que ahorita el judaísmo lleva aparte de la Biblia. Acuérdate, nuestra Biblia es 100% hebrea. La escribieron los hebreos, los judíos, ¿verdad? El mismo Señor Jesús es descendiente de David, del pueblo de Benjamín, es judío de nacimiento también. Todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Estamos íntimamente ligados a Abraham, al pacto y a las promesas por medio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero ahorita los judíos, fíjate, ellos tienen este libro que se llama el Talmud. La palabra Talmud en hebreo significa enseñar o enseña, el que enseña, ¿sí? Y esto forma parte de la tradición de los ancianos. Por eso dice ahí, el Talmud es la tradición judaica que representa casi un milenio de actividad rabínica. ¿Qué significa esto? Los rabinos, ¿quiénes son los rabinos? Son los maestros del pueblo de Israel, que ahorita hay rabinos en todas partes del mundo. Es decir, los rabinos de la época de Jesús, pues eran los fariseos y los saduceos, que aprendían la Biblia en diferentes escuelas. En ese tiempo estaba la escuela de Gamaliel, estaba la escuela de Shammai, estaba la escuela, así había varias escuelas. ¿Y qué hacían los hebreos? Pues se inscribían a estas escuelas de enseñanza bíblica, así las vamos a llamar, ¿sí? Y desde ese tiempo ya se enseñaba la Biblia y aparte se enseñaba la tradición de los ancianos, ¿sí? ¿Qué hay en el Talmud? Si nosotros tuviéramos el Talmud en nuestras manos y lo abriéramos y lo leyéramos, ¿qué encontramos ahí? Vean, consiste de una enorme masa de interpretación bíblica, ¿ok? Hay muchas interpretaciones bíblicas que daban los rabinos cada ciclo y cada vez que un rabino hablaba o decía algo, quedaba escrito ahí. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar la explicación de leyes y de sabiduría práctica que originalmente se transmitía verbalmente. O sea, más bien los papás, los abuelos se los enseñaban a los padres a los hijos a los nietos y así. Ahí se iba, era una tradición oral, una tradición verbal, ¿sí? Pero a través de los siglos, paulatinamente adquirió forma escrita antes del 550 después de Cristo. Entonces estamos hablando que la iglesia naciente se enfrentó a esta situación de, ¿verdad?, las enseñanzas de los ancianos, que en un momento dado en la época de Jesús, pues esas enseñanzas estaban muy de boga porque las transmitían de forma oral, pero ya para esta época, un poquito antes del 550, ¿verdad? O sea, 400 años después de Jesús, 470 años después de Jesús, ya existía el Talmud en forma escrita. Bueno, en la época actual, pues hasta puedes comprarlo, ¿verdad? Y tenerlo, y no vas a encontrar más que puros consejos, explicación de leyes, de sabiduría, interpretación bíblica, todo lo de los rabinos que han escrito hasta la fecha, ¿sí? Vamos a ver sus comienzos orales. Fíjate cómo comenzó esto. No está del todo mal, obviamente, porque ellos era parte de sus costumbres, ¿sí? Vamos a hablar de esa parte de las costumbres. Por eso el Señor Jesús peleaba mucho con los fariseos y con los saduceos. Cuando ellos daban alguna enseñanza de la Biblia, el Señor Jesús estaba de acuerdo. Pero cuando ellos empezaban a enseñar algo por encima de la Biblia, ahí sí Jesús decía, no, espérenme tantito, ahí no, ¿verdad? Y entonces tenía un altercado con ellos. Vean lo que dice ahí, cuáles eran sus comienzos orales del Talmud. Dice, cuando en los días de Esdras, ya leímos Esdras, a ver quién hace memoria, el canon del Antiguo Testamento estaba casi completo. Ya para el tiempo de Esdras, si se acuerdan, cuando encontró uno de las copias del libro de la ley, ¿verdad? Ya casi todo el Antiguo Testamento estaba completito. Dice que los eruditos judíos sentían vergüenza de que Dios no hablara
como antes a su pueblo. Esto fue algo muy real y sucedió. Acuérdense, hubo aproximadamente 400 años de silencio donde no se escuchó la voz de Dios en ningún momento en toda la humanidad. Y entonces el pueblo de Israel se sentía abandonado porque aparte estaban ellos dispersos en la idolatría y dispersos también fuera de Jerusalén, ¿verdad? Fuera de toda la tierra prometida que había sido dada a ellos. Entonces ellos sentían vergüenza. Dice, con el fin de llenar este vacío, para ya no sentirse avergonzados de que Dios no hablara, se propusieron estudiar los libros bíblicos y crear escuelas de interpretación que actualizaran la Torah. Y ahí surgió la escuela de Gamaliel, ahí surgió la escuela de Shammai, que son escuelas que existían en la época de Jesús. Esto es importante, es interesante que lo notemos. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo nos dice la Biblia que estudió a los pies de Gamaliel, o sea que Pablo como fariseo, él era de la escuela de Gamaliel. También la Biblia nos enseña eso. Entonces ellos al hacer estas escuelas sintieron que esto daba la impresión de que Dios estaba todavía hablando, o sea que ahora Dios utilizaba a estas interpretaciones para hablar lo que ya estaba escrito en su palabra. ¿Sí? Entonces esto es para que entendamos un poquito las tradiciones orales del pueblo de Israel. Ahora, dentro del Talmud existe lo que es el Midrash y la Mishnah. El Midrash y la Mishnah son palabras hebreas, pero tienen significado. Ahí está, mira. La palabra Midrash significa exponer. Entonces, dentro del Talmud se expone la Biblia, se comenta la Biblia según el orden del texto. En pocas palabras, es un comentario bíblico. La Midrash es un comentario bíblico. Y la Mishnah, que significa repetición, ¿verdad? Desarrolla un tema sin atenerse al orden bíblico. Por ejemplo, en la Mishnah no trae un orden, sino, por ejemplo, puede empezar hablando del adulterio, por decir, ese es un tema. Y ya, de ahí empieza a hablar y habla nada más de eso, y luego ya se mete a otro tema y así va desarrollando esto. Y luego también viene la Gemara, Gemara, que significa aprender, esta palabra significa aprender, y es una discusión libre de las tradiciones de los rabinos, ¿verdad? Entonces la Mishnah y la Gemara juntas constituyen lo que es el Talmud actual. Todos estos libros se venden actualmente en el pueblo de Israel, están escritos en hebreo, los puedes conseguir, así como cuando te compras un libro ahí en Sambors o en Liverpool, en las librerías, ya los consigues, ¿verdad? Obviamente que como son librerías judías, pues los tiene uno que buscar más bien en ese tipo de librerías, porque no los venden en cualquier lugar. Pero los puede uno conseguir hasta en nuestro propio idioma, ¿no? Sería interesante de repente poder leerlo. Pero ahorita primero vamos a estudiar la Biblia, es lo que nos importa. Ya después de que hayamos estudiado toda la Biblia, ahora sí vamos a ver qué dicen otras cosas para que podamos a la luz de la Biblia aprenderlas mejor, ¿verdad? Entonces, lo que contamina al hombre es lo que sale. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 6, del 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Por qué? Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, obviamente, ¿verdad? Ni de las zarzas se vendimian las uvas, pues no, las zarzas no dan uvas. El hombre bueno, y luego hace la comparación con el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Fíjate, Chayito, fíjate, Mayra, aquí, ¿no? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Pero yo preguntaría, ¿quién es bueno? ¿Quién es bueno? Aquí. Y luego dice, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Es decir, te lo voy a poner en palabras sencillas. ¿Qué hay en tu corazón que hace que tú te expreses de esa manera? ¿Qué cosas hay en nuestros corazones
que hace que nosotros nos expresemos de esas maneras. Y por ejemplo, los que luchamos con nuestro corazón en ese sentido de que de repente podemos, por ejemplo, a lo mejor alguien me hace enojar de una manera fuerte y entonces mi primera reacción es pensar a lo mejor alguna grosería, ¿no? A lo mejor no la dije, pero la pienso y digo, ay, este malvado me las va a pagar y decimos así lo pensamos, ¿no? ¿Qué hay en nuestro corazón que sucede eso? ¿No? Ahora, en la medida en que nosotros estemos llenando nuestro corazón de las palabras de Dios, de las promesas de Dios, de los estatutos de Dios, de palabras buenas. Por eso no es que seamos exagerados. A veces, del otro día le decía yo a mi esposa, oye, ya no hay que ver esta serie española, ya ven que los españoles son muy groserillos, ¿no? Y de repente usan palabras así muy, muy feas. Digo, ya de tanto estar viendo esta serie, ya estas palabras se le van quedando a uno, porque aparte, así fuimos creados, nuestros cerebros están hechos para aprender, Dios los creó para que nosotros aprendiéramos a través del oído, de los ojos, a través del gusto, de todos nuestros sentidos. Entonces, si estamos llenando nuestra mente, ¿verdad? De imágenes, de palabras soeces, de cosas que contaminan, todo eso se nos está yendo al corazón, hermanos. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Mucho cuidado con esas cosas, porque acuérdense, no estamos satanizando las cosas. Somos de este mundo, estamos en este mundo, perdón, no somos, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, como dice el Señor Jesús. Entonces tenemos que salir del mundo, tenemos que hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces Dios permita que en la medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, pues Él vaya cambiando nuestros corazones, para que seamos, como dice ahí, buenos. Ahora, fácil no va a ser. Fíjate lo que dice aquí. Si alguien te dijera que descartes todos tus conceptos religiosos, ¿cuál sería tu reacción? Por ejemplo, si ahorita alguien viniera y te dijera, a ver, olvídate de todo lo que te ha enseñado el pastor Antonio, de lo que tú has leído en la Biblia, que esos libros que tienes, que donde has anotado todas tus lecciones, no, ya hazlos a un lado, tíralos a la basura, o quémalos, o así. ¿Qué pasaría si alguien viniera y te dijera, quita todos esos conceptos religiosos que hasta ahorita has aprendido? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionarías tú, Chayito, si alguien viene y te dice eso? No los quitaba. ¿Eh? No los quitaba. No los quitaba, ¿verdad? Y si los tuvieras que quitar, ¿pero qué le preguntarías? No le dirías, oye, pero espérate, ¿por qué? No, al menos que te diga por qué o para qué. Bueno, ve la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿sería fácil para nosotros aceptar una nueva forma de pensar? Obviamente que no es fácil. No es fácil. Y por eso dice, cuando naciste de nuevo, ¿cuáles fueron las reacciones de tus familiares y amigos? De hecho, a todos nos tocó vivir eso, ¿no? Cuando nacimos de nuevo, cuando nos acercamos a Dios la primera vez y que empezamos a ir a la iglesia, luego la familia, ya te convirtieron los hermanitos, ahora ya vas a ir a la iglesia todos los domingos y vas a ir de santurrona y esto y lo otro y esto y aquello. Y nos empezaron a decir bueno, si bien nos iba, pues nos decían cosas así más o menos, ¿verdad? Porque hay familias donde, incluso yo he conocido familias donde hasta les han quitado la herencia a los hijos por haberse hecho o por haberse convertido en cristianos, ¿verdad? Ahora imagínate, ¿qué pasa? ¿Por qué viene estas preguntas para que las podamos ahorita recapacitar en ellas? Pues porque no es fácil para una persona cambiar de forma de pensar, pero es fácil cuando el Señor Jesucristo hace la obra del nuevo nacimiento en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que hablarles de Cristo, hablarles las palabras de Dios, ¿verdad? Y dejar que Dios haga su trabajo con el Espíritu Santo en los corazones de ellos y en sus mentes al tiempo de Dios. Nosotros quisiéramos que luego a la primera predicación, órale, se convirtieran y ya fueran como nosotros y empezaran a leer la Biblia y esto y lo otro y aquello. Pero no es así. Es difícil que una persona deje sus raíces
religiosas tradicionales. Es dificilísimo, ¿sí? Entonces, aprendamos también de esta lección que debemos de tener paciencia con aquellos a los cuales les estamos llevando el Evangelio de Cristo y orar por ellos y esperar que el Espíritu Santo toque sus corazones. ¿Qué tenemos mientras que hacer nosotros, aparte de orar? Pues seguirles enseñando la Biblia, seguirles animando a leer, a que formen parte de un grupo de discipulado, que así como tú y yo ahorita estamos estudiando la Biblia y anotando y todo, ellos también lo hagan, de tal manera que su fe empiece a ser alimentada. Y va a llegar un momento en que esa persona va a entregar su vida a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces sí ya será algo así maravilloso para sus vidas. Luego tenemos aquí, de acuerdo a lo que leímos ya con Mayra en esos pasajes, a ver, vamos a tratar de contestar estas preguntas. Dice, según Jesús, de acuerdo a lo que nos leyó Mayra, ¿qué es más importante? ¿La tradición de los ancianos o obedecer a Dios? ¿Qué es más importante? Obedecer a Dios, exactamente. Eso es más importante, ¿sí? No las tradiciones. Ahora, nosotros ya lo entendemos ahorita. Hasta Jesús, cuando les dijo a los discípulos, les dijo, ¿qué no entienden? Así como diciendo, bueno, no entendieron la parábola que les estoy diciendo, ¿verdad? Y les volvió a explicar con más detalle. Pero luego viene la pregunta, ¿quiere decir esto que nuestras tradiciones son erróneas? Pues no, no todas nuestras tradiciones son erróneas, pero tenemos primero que darle el lugar a Dios en nuestras vidas por encima de las tradiciones. ¿Cuál era el problema de los fariseos y de los saduceos? Ese era el problema, lo contrario. Ellos le daban más importancia a las tradiciones que a la palabra de Dios o a obedecer a Dios, obedecer sus palabras, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos. Por eso cada rato se daba de agarrones el Señor Jesús con ellos. ¿Por qué? Porque ellos ponían más énfasis en la tradición, ¿sí? Y ahora vemos que es más importante darle el lugar de obediencia a nuestro Dios. Ese debe de ser el criterio. Si nosotros tenemos una tradición, porque déjame te digo una cosa, como bautistas tenemos tradiciones, como evangélicos hay tradiciones, pero cuidado, primero debemos de usar nuestro criterio y dejarnos guiar por la obediencia a Dios de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Por eso dice Pedro en Hechos de los Apóstoles 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Esa es la parte más importante para nosotros de la clase hoy. ¿Sí? Donde dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien. Y vamos a dejar hasta aquí nuestra clase del día de hoy. ¿Qué horas son? Muy bien, estamos a muy buen tiempo. ¿Sí? Entonces vean cómo, si traemos esta enseñanza a nuestros días, a lo que estamos viviendo el día de hoy, nos vamos a topar con que efectivamente, aún a nuestro alrededor, como alrededor del Señor Jesucristo en su época, hay muchos religiosos a nuestro alrededor. Muchos. Y cuidado, ¿no? Porque tenemos que respetarlos para que también ellos nos respeten a nosotros. No estamos de acuerdo con ellos, obviamente, no estamos de acuerdo con ellos, pero debemos de tener mucho cuidado cómo les presentamos el Evangelio, ¿no? Acá la directora de Kinder, donde yo trabajo, todos los días llega con una virgenzota de este tamaño, así grandota, que aquí se la guarda, ¿verdad? Pero a veces la trae acá afuera y la ves y la anda enseñando, así como para que vean que traigo ahí mi virgen, ¿no? Y claro, yo no le voy a decir nada, ¿verdad? Pero cuando hay oportunidad de hablar de la Biblia, yo menciono lo que dice la palabra de Dios y lo hablamos y lo mencionamos, ¿verdad? Porque acuérdate, no todos ellos son ignorantes, muchos de ellos saben lo que dice la Biblia.
pero le hacen más caso a las tradiciones que a la obediencia a Dios. Ese es el problema. Realmente ese es el problema con los religiosos de nuestra época, del día de hoy, ¿verdad? Pero Dios nos dé sabiduría y nos permita de esa manera nosotros dejarnos ser guiados por Él en obediencia primeramente al Señor.